Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo ser de mucha bendición? Y bueno, yo quisiera preguntarte si alguna vez tú te has hecho esa pregunta, si realmente pudieras marcar o has podido marcar la diferencia en la vida de las personas que te rodean, de tus seres queridos. En algún momento yo vi un episodio de un reality show que se llama El Millonario Secreto. Este hombre se llama Kevin Green y es un multimillonario, una persona que tiene una cantidad increíble de dinero y siempre anda de encubierto y busca constantemente gente y causas que pueden beneficiarse de su apoyo financiero. Imagínense al grado de que dio alrededor de prácticamente $1,000,000 a una cantidad de gente que trabajaba con las personas sin hogar, con los adolescentes estaban presentando situaciones de adicción. Tenía la situación de que veía alguna necesidad y pues él se proponía de inmediato apoyar. Y la respuesta de toda esta gente, de todas estas personas fue profundamente emocionante. Obvio, se desbordaban en agradecimiento hacia este señor, porque pues obvio las causas por las que trabajaban se beneficiaron grandemente. Fueron bendecidos con la capacidad de ser una bendición aún mayor para los demás. O sea, este señor Green apoyaba financieramente a este tipo de personas que ayudaban a los demás, pues, y los bendecía para que fuesen de bendición. Pero lo más interesante de este programa fue el cambio que este hombre, Kevin Green, tuvo. Él había experimentado de una manera nueva la alegría de ser una bendición para los demás. Y dijo que como resultado de esto, pues su vida había sido cambiada, grandemente cambiada. Y ustedes me podrán preguntar, ¿cómo pudo un multimillonario ser transformado? Si él tenía todo, vivía pues cómodamente, con muchísimos lujos, dándose hasta el lujo de poder regalar cantidades exorbitantes de dinero para muchas acciones correctas y buenas. Mucha gente pensaría que él estaba de lujo, ¿verdad? Que él estaba en lo mejor. Pero pues quiero decirles que este hombre fue cambiado radicalmente en su forma de ser y de pensar, y su estilo de vida fue todavía más de bendición para muchos cuando conoció a Jesucristo. Porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo son una verdad. En Hechos capítulo 20, versículo 31, nos dice que hay más bendición en dar que en recibir. Y es de esta manera que pues nosotros ahora podemos empezar a ver cuál es la manera, ¿verdad?, de cómo ser de mucha bendición, aprendiendo a dar, aprendiendo a ser dadivosos, mis amados hermanos. Nosotros hemos recibido de Dios absolutamente todo. Eso lo hemos podido ya declarar ustedes y yo. Nuestra fe nos lleva a comprender que de la mano de Dios nosotros tenemos absolutamente todo. Y todo, es una palabra absoluta, mis amados. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos economía, tenemos enfermedad, tenemos absolutamente todo. Y entonces, en ese sentido, Dios también nos enseña a ser dadivosos, a poder dar a los demás de lo que Dios nos ha dado. Y recuerden que no necesariamente tenemos que dar economía. Muchas ocasiones estamos limitados y por algo Dios nos mantiene en esa condición de sentirnos limitados en cuanto a la economía que Dios permite que tengamos y que desarrollemos. Pero Dios ha puesto algo también más excepcional en nuestras vidas. Ha puesto algo maravilloso que es su amor. Y nosotros podemos ser muy dadivosos con el amor que Dios ahora ha puesto en nuestras vidas. Recordando que nosotros pues no hacemos acepción de personas, ¿verdad? De que nosotros no somos jueces de nadie y que nosotros sí lo que podemos hacer es dispensar del amor de Dios que nos ha dado, derramar de su amor para con todos los demás y de esta manera pues ser de bendición, de mucha bendición para mucha gente, mis amados. Cuando nosotros verdaderamente aceptamos a la gente como es, porque son personas primeramente, son hijos de Dios, bueno, muchos de ellos todavía no, ¿verdad? Pero oramos porque sean transformados y llevados a esa condición de ser hijos de Dios. Pero todos somos
creación de Dios. Por lo tanto, pues todos tenemos un valor para nuestro Señor y nosotros tenemos que aprender a aceptar a la gente tal y como es, ¿verdad? Si tenemos errores, si tenemos fallos, si tenemos conductas inadecuadas delante de Dios, pues solamente es el Espíritu Santo de Dios el que se puede encargar y se va a encargar pues de hacernos manifiesta esa condición y traernos a un cambio en nuestro estilo de vida, a una transformación en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser y de pensar, para glorificar su nombre. Y que esto verdaderamente traiga bendición para los demás. Yo he abierto mi corazón a ustedes en muchas ocasiones, en cuanto pues yo reconozco, ¿verdad? Cuando Dios alcanzó mi vida aquel 16 de septiembre del 2004, ya prácticamente hace 17 años, mis amados, en donde pues mi estilo de vida era crítico. Desgraciadamente pues no tenía una forma de ser y de pensar que pudiera bendecirlos a ustedes. Normalmente mis actitudes ofendían grandemente y la mayoría de la gente que me rodeaba pretendía siempre mejor hacerse a un lado. Pintaba su raya, ¿verdad? Y no daban un clavo por mí. Pero hoy pues le doy gracias a Dios porque después de ese encuentro que Dios tuvo conmigo, cuando Dios tuvo misericordia de mí y empezó a hacer la obra de transformación en mi vida, pues ahora yo le doy gracias a Dios y toda la gloria sea para Él, porque de alguna manera pues Dios me ha dado dones, talentos que ahora el Señor me ha llevado a ponerlos a su servicio, al servicio de ustedes. Obvio, primero al servicio de Dios, pero también al servicio de ustedes. Y por eso estoy a sus órdenes, ¿verdad? Y en ese sentido, mis amados, nosotros podemos ser de mucha bendición cuando venimos a los pies de Cristo. Cuando Dios toma en sus manos una materia prima, ¿verdad? Con características muy particulares en donde el pecado, la mentira, las condiciones en las que vivimos, pues desgraciadamente ofenden no solamente a Dios, sino a la gente que nos rodea. Pero de esa materia prima, Dios dice que Él se aseguró y se ha asegurado de que nos va a llevar hasta terminar una obra completa, hasta mostrarnos, ¿verdad?, como un producto terminado a la estatura del varón perfecto. O sea, nos va a llevar hasta la perfección. Y todo aquello que nos falte cuando seamos llamados a la presencia de Dios, pues el Señor lo va a completar. Entonces, tú y yo tenemos que ser de mucha bendición. Tenemos que ser propiamente como esas máquinas, ¿verdad?, de bendición para la vida de mucha gente. Y esto es exactamente a lo que estamos llamados a hacer como cristianos, como iglesia y como individuos. Y nosotros, tú en particular, puedes convertirte en una verdadera máquina de bendecir. Para ello, pues vamos a ver el Salmo número 115 de los versículos 12 al 18. Y aquí pues vemos cómo Dios realmente se ha convertido y es propiamente pues esa bendición suprema para todos nosotros y para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Y bueno, dice la palabra de Dios, Salmo 115, versículo 12 en adelante. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos ustedes de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Fíjense que la bendición de Dios es lo que nos capacita a ti y a mí para marcar la diferencia en la vida de los demás. Cuando Dios bendice nuestra vida, pues ahora tenemos algo que dar. Antes, ¿verdad?, de que viniéramos a los pies de Cristo, pues veíamos nuestra condición y si éramos tantito honestos, podríamos decir, ¿qué puedo ofrecerte? Si yo mismo estoy en una condición de necesidad, no puedo darte una palabra de aliento, no puedo darte una palabra de alivio, porque yo estoy primeramente necesitándolo. Pero hoy que venimos a los pies de Cristo, mis amados hermanos,
pues simplemente tenemos la gran bendición de Dios. Y de eso que Él ya nos ha dado, ahora tú y yo tenemos la capacidad de dar. Y eso es lo que marca la diferencia en la vida de mucha gente. Dios es la fuente de toda bendición. Eso lo tenemos que tener muy claro. Tú y yo no podemos producir bendición, no tenemos esa capacidad. Nosotros por eso tenemos que estar adheridos a la vid verdadera, a Jesucristo, quien sí tiene la capacidad y Él es la fuente de toda bendición. Y lo mejor de todo es que a Él le encanta, mis amados hermanos, bendecirnos. Es como cuando un padre de familia, ¿verdad?, tiene la capacidad y los recursos suficientes como para satisfacer plenamente el deseo de sus hijos, y lo hace con satisfacción, con deseo, con una idea de realmente poner al servicio de sus hijos todo lo que Él puede. Bueno, pues nosotros tenemos a un Padre Celestial maravilloso, al que le encanta bendecirnos. El problema en muchas ocasiones, mis amados, es que nosotros no nos acercamos a recibir la bendición. No somos de alguna manera tan entendidos como para ver que Dios está derramando bendición y nosotros reclamarla para nosotros mismos. Recordemos que el cielo sufre violencia y solo los valientes arrebatan la bendición que Dios derrama sobre la vida de sus hijos. El enemigo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar y cómo quitarnos, robarnos, destruir las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas, mis amados. Por eso el salmista repite esto y una y otra vez, en una repetida sucesión. Habla 5 veces acerca de cómo nuestro Dios Todopoderoso nos bendecirá. Y quiero hacer aquí un punto muy claro de que nosotros vemos a través de la palabra de Dios, pues los 3 tiempos gramaticales en donde Dios nos bendice. La palabra de Dios nos enseña que Dios ya nos bendijo en el tiempo pasado con toda bendición espiritual desde antes de la fundación de este mundo. Pero también nos enseña que el Señor nos bendice en el tiempo presente, ¿verdad? Y en este momento estamos viendo cómo el Señor nos seguirá bendiciendo en el tiempo futuro. Entonces, si tú y yo ya hemos recibido de parte de Dios bendición en el pasado, si estamos reconociendo que en este momento el Señor nos está dando bendición, nos está bendiciendo, pues esto nos tiene que llevar a proyectarnos por fe y con fe hacia el futuro, sabiendo que Dios siempre nos seguirá bendiciendo, mis amados. En su extraordinaria generosidad, ¿verdad? Imagínense que a nosotros como simples seres humanos nos ha dado toda la tierra y nos ha puesto para señorear sobre la tierra, mis amados. Y es por eso que pues, el ser humano se ha sobrepuesto a todas las demás especies, sobre todo de animales, de plantas. Y nosotros pues ahorita estamos en la condición a la que Dios nos quiso llevar para el señorío de esta tierra. Dios nos dio la tierra para que nosotros mostráramos la gloria de Dios en este lugar. Entonces, ¿cómo la vamos a mostrar? ¿Cómo vamos a mostrar la gloria de Dios hacia la gente que no le conoce o que no le reconoce, que no le acepta? Bueno, pues como Dios ama bendecir, pues la respuesta más apropiada ante esa bendición que el Señor nos da, primeramente es la gratitud, pero también en reciprocidad es bendecir a los demás. ¿A través de qué? De palabras de bendición, declaraciones correctas que ahora tú y yo ya sabemos, empezamos a conocer, a través de la dadivosidad, a través de la generosidad. Mis amados, quiero decirles que Dios no es un multimillonario cualquiera, como declaraba yo al principio del devocional, este hombre Kevin Green. No, no es como Él. Él es el creador de los cielos y la tierra, mis amados hermanos. Los cielos le pertenecen a Él. Y en su extraordinaria generosidad, como les digo, pues nos ha dado de su creación para que tú y yo tengamos pues el reflejo de su amor en nuestras vidas. Y es por eso que Él pues quiere que nosotros también seamos recíprocos al momento de recibir, aprender también a dar.
Y es la manera en que nosotros podemos ser de mucha bendición para los demás. Y aquí pues tenemos que alabar a Dios por todo momento, ¿verdad? Y poder decirle en este momento, Señor, nunca podré alabarte lo suficiente. Así como decía nuestro hermano Gustavo en la oración, no tengo más palabras más que decirte gracias. Bueno, nosotros posiblemente no vamos a poder alabarlo lo suficiente, ya que Él nos ha bendecido en Cristo, pues con todas las bendiciones espirituales, como dice Efesios 1:3, y nos ha bendecido de una manera excepcional. Y nuestra gratitud posiblemente no sea lo suficiente, mis amados, pero nuestros hechos de verdad que vienen a mostrar realmente cuán agradecidos estamos por el favor de Dios. Y por eso Pablo declara muy poderosamente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, en las regiones celestes. Mis amados, eso que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual, nuevamente es un término absoluto que no admite parcialidades, y por lo tanto Él derramó ya todas las bendiciones que preparó para nuestras vidas. El detalle es que ahorita, ¿verdad? Pues la gloria sea para el Señor, porque estamos aprendiendo a recibir ahora esas bendiciones. Hoy te invito a que levantes tus manos en este momento y le digas: Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo la bendición que has preparado para mí, para estos días. Y recíbela. Tú vas a ver cuál es esa bendición que Dios ha traído para tu vida. Muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de cuán maravilloso ha sido Dios hasta este momento con nosotros. No nos hemos dado cuenta de cuántas veces Él nos ha guardado de pecado, de tentación, de peligro, de posiblemente hasta de hambruna, de necesidad. Dios ha provisto y se vale de todos los medios. Él es muy creativo para hacerte llegar la provisión en el momento correcto. Amén. Bueno, pues ahora vamos a leer de Filipenses capítulo 2, de los versículos 12 al 30. Y aquí la palabra de Dios nos enseña propiamente a ser ese instrumento de bendición para los demás que Dios quiere usar. Y bueno, pues vamos a leer la bendita palabra de Dios. Dice Filipenses 2:12 en adelante: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Se está refiriendo propiamente a Timoteo. Así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen, y yo esté con menos tristeza.
Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Amén. Fíjense aquí, cómo ustedes y yo podemos en la práctica marcar la diferencia en la vida de aquellos que nos rodean. Nuevamente hice la pregunta. Ahora, ustedes y yo reconocemos que somos hijos de Dios. Hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y por lo tanto venimos a la gran familia de Cristo. Amén. Y todos nosotros estamos llamados a ser como nuestro Padre Celestial, el cual ya quedamos desde el Antiguo Testamento, desde el Salmo que leímos, que ama bendecir a su pueblo. Ajá. Entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad de trabajar primeramente por nuestra propia salvación, obviamente llevando a cabo todos los preceptos, los mandatos, los señalamientos y normas y estatutos que Dios nos ha dado, para que veamos el impacto de la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, mis amados. Recordemos que Cristo ganó nuestra salvación y vida eterna en la cruz del Calvario, pero también tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. No es porque Dios nos quite la salvación, sino muchas ocasiones nosotros, ¿verdad? Al no querer cambiar nuestro estilo de vida, al seguir aferrados a este mundo, al seguir aferrados en proporcionarle lo que la carne pide en una condición equivocada, pues nos estamos alejando de lo que Dios nos ha regalado, que es la salvación y vida eterna. Por eso tenemos que reconvenir nuestros caminos, arrepentirnos genuinamente y regresar a los brazos de papá. De esa manera, pues estaremos sin problema, ¿verdad? Y veremos el impacto tan grande que Dios trae a todas las áreas de nuestra vida. Si, por ejemplo, antes mentíamos, pues ahora el Señor nos lleva a dejar la mentira y tener la verdad en nuestra boca. Pero también el Espíritu Santo va a ir rascando, va a ir sacando a flote todas aquellas cosas que muchas ocasiones hacíamos hasta sin la conciencia plena. ¿No? ¿Cuántas veces de repente te encuentras en que has hecho algo equivocado delante de Dios y que tú pues ni en la conciencia lo tenías como equivocado o como erróneo? Pero bueno, Dios nos lleva a eso, ¿para qué? Para que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y lo mejor de todo esto es que es Dios el que produce en todos nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. O sea, no está solamente la condición a nuestro esfuerzo. Tú y yo nos dimos cuenta, antes de venir a los pies de Cristo, antes de nacer de nuevo, pues nuestras fuerzas no alcanzaron. ¿Cuántas veces tú que pretendiste dejar de hacer algo que sabías que estaba equivocado, que se te había declarado que no era correcto, que el Espíritu Santo de Dios ya te había redarguido, te había hecho correcciones, pero tú desgraciadamente seguías a la misma condición? ¿Por qué? Porque lo hacías en tus fuerzas. Yo me he dado cuenta de muchas personas, así como yo en su momento, cuando tenía esa adicción a una actividad incorrecta en el área sexual para mi vida, así como otras personas pueden tomar una adicción en el alcohol, en el cigarro, en las drogas, cualquier tipo de adicción, mis amados, yo no me vi limitado en mis fuerzas. Quise salir de esa condición en su momento, pero no pude. No me alcanzaba mi fuerza. Y me sentía derrotado, me sentía frustrado. Y después, pues hasta decía yo, pues ¿para qué lo vuelvo a intentar si voy a volver a fracasar? Pero cuando viene el Espíritu de Dios, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y cedemos nuestra voluntad y dejamos que Dios sea el que se manifieste, pues Él nos da así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces ya no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios que nosotros salimos adelante. Rompemos con todos esos tipos de argumentos, de artimañas que el enemigo había puesto en nuestra vida como para no poder controlar nuestra condición. Y ahora, pues, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces, fíjense cómo mucha gente se resiste a confiar su futuro a Dios porque teme de alguna manera que Dios le hará hacer algo que no
quiera o que le complicará la vida, entre comillas, ¿no? Pero todos ustedes y yo sabemos que estos temores son completamente infundados, no tienen ni razón de ser. Hemos estudiado ahí en Romanos 12:2 que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Perdón, que nosotros tenemos que reformar nuestra mente, ¿verdad? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en Romanos 12:2 así nos lo dice. Dice, no se amolden a este mundo o a este sistema de cosas, a este siglo, sino más bien renuévense, ¿verdad? Por la transformación de su mente para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Y en ese sentido, mis amados, pues nosotros ya no tenemos por qué dudar o por qué resistirnos a confiar nuestro futuro en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a hacer siempre lo correcto. Entonces, si nuestra voluntad la rendimos a Dios, al Todopoderoso, al Shaddai, pues Él nos dará el deseo de hacer aquello a lo que nos está llamando, a dejar de hacer cualquier actividad que no es correcta, a ejercer un liderazgo, a tener un ministerio, a hacer un trabajo para el Señor. Si Él nos llama a cualquier ministerio, por ejemplo, con los pobres, pues Él pondrá en tu corazón ese amor por los pobres. Si Dios te llama a ejercer un ministerio, por ejemplo, con los niños, a trabajar con los niños, pues Dios pondrá en tu corazón ese amor por los niños. Yo les he abierto mi corazón en ese sentido y yo, desgraciadamente, no me es muy dado a trabajar con los niños porque no sé yo, y yo he orado a Dios porque Dios me dé la capacidad, pero también entiendo que si Dios no me ha llamado a ese ministerio específicamente con los niños, pues yo tengo que dejar que otros hermanos trabajen en ese sentido. Y yo veo con cuánto amor mis hermanos que trabajan con los niños se derraman, ¿verdad? En bendición por ellos, por los chiquitines. Y los atienden y los cuidan y les tienen paciencia y les muestran el amor de Dios de una manera excepcional. Les llevan sus dibujos, hacen sus tareas con ellos. Bueno, les enseñan de una manera que yo no podría. Y entonces a cada uno nos ha llamado a una condición. Si el Señor te llama, por ejemplo, a mí en lo particular me llama a enseñar, bueno, pues no solamente he sentido el deseo en mi corazón de enseñar, sino que también llegué al punto de rendirle mi voluntad a Dios y Él, ¿verdad? Ha hecho que se cumpla su perfecta voluntad al traerme a una condición de enseñanza para todos ustedes. Y Dios me da la capacidad, me da la fortaleza, me da la energía, me da el ánimo, ¿verdad? Para continuar. Gloria a Dios, ya cumplimos un año, ya lo había expresado desde el sábado, el domingo fue que cumplimos un año con estas transmisiones y vemos cómo la mano de Dios nos ha prosperado. Entonces, cada quien tenemos eso. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros siempre va a ser lo mejor, mis amados. Va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto. Aunque déjenme decirles que no será necesariamente fácil, porque en muchas ocasiones pensamos que como Dios nos llamó, Dios lo va a poner todo en bandeja de plata y no vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener de repente situaciones, dificultades, estamos trabajando con personas, estamos trabajando con nosotros mismos. Entonces, si nosotros vemos que no necesariamente será fácil, ¿verdad? A lo que Dios nos ha llamado, pues nosotros nunca seremos capaces de mejorar su plan. No vamos a poder jugar a ser dioses como para decirle, Señor, mira, yo creo que el plan que tú propones para mi vida me está haciendo muy difícil, por lo tanto, como que no es muy correcto, como que te falló. ¿Qué te parece si mejor hacemos las cosas a mi manera? Y vas a ver que va a ser más fácil para mí. No, Dios no nos ha llamado a eso, mis amados. Él nos ha llamado a que nuestra voluntad sea cedida a la voluntad de Él para que Él establezca su plan, ese perfecto plan para lo que nos diseñó y también nos va a dar la energía que necesitemos para llevar a cabo ese plan. Nos va a dar los recursos que se necesiten para llevar a cabo lo que Dios se ha propuesto
como un plan perfecto para nuestras vidas. En la versión del mensaje dice, esta energía es la energía de Dios, una energía en lo profundo de cada uno de nosotros, o sea, es Dios mismo queriendo y trabajando en lo que más le agrada a Él. Y es por eso que Dios primeramente derrama de su amor para nuestras vidas, para que después nosotros seamos como Él, derramando amor. Es por eso que Dios provee a nuestras vidas tiempo, ¿verdad? Para que también nosotros proveyamos de tiempo a muchas gentes, mis amados, a muchas personas, perdón. Pero el grave problema es que muchas veces nosotros no queremos interactuar con lo que Dios nos ha dado. No nos queremos enterar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y entonces dejamos escapar bendiciones y por lo consiguiente, pues no somos de bendición para muchas personas. No somos factor de influencia en la vida de los demás. Cuando tú y yo estamos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. La sal para preservar, ¿verdad? Para quitar el pecado, para quitar todo aquello que nos impide, avanzar hacia los caminos de Dios, y nos da la facultad de ser la luz de este mundo para ayudarle a muchas personas a ser guiadas hacia el camino del Señor. Entonces, Pablo escribe de una manera especial, ¿verdad? Él conoce la alegría de ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. Y por eso escribe de esta manera, ahí entre los versículos 14 al 16 de Filipenses 2. Háganlo todo sin quejas, sin peleas, sin contiendas, para que sean intachables, para que no los estén señalando, para que sean puros, dice, para que sean hijos de Dios verdaderamente, sin culpa, en medio de toda esta generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y esa palabra es para nosotros, mis amados. Entonces tú y yo tenemos el inmenso privilegio de poder dar a la gente no solamente dinero, si es que lo tuviéramos, sino darles palabra de vida y de vida eterna, mis amados. Miren, no nos basta más que salir a la calle y andar caminando por donde vivamos, que de repente encontramos gente que ya está maldiciendo, que se está diciendo de groserías, que le está provocando problemas al vecino. Vamos en la calle manejando y no falta el que se atraviesa mal, el que se cruza, el que de repente nos avienta el carro y todavía se digna para decir grosería y media. En el mundo hay mucha maldición, si nosotros nos damos cuenta. Qué privilegio es para ti y para mí poder declarar palabras de bendición, porque son palabras de vida eterna, mis amados. Son palabras que trascienden, no solamente a nuestra vida, sino hacia la eternidad. Y por lo tanto, yo quiero decirles que no debe haber mayor alegría en el mundo y no debe haber mayor alegría en nosotros que ver a las personas que estaban espiritualmente muertas volver a la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, muchas veces ustedes y yo hemos pretendido ver grandes milagros, hazañas, prodigios de parte de Dios. Lo he explicado de esta manera. Si pudiéramos ver a una persona que desgraciadamente perdió un brazo, qué maravilloso sería que en este momento Dios, ¿verdad?, hiciera que le creciera nuevamente su brazo y que pudiera mantenerse completo y fuera una expresión de un milagro increíble. Que pudiéramos ver a una persona que desgraciadamente falleció y que por orar y que porque Dios así lo quiso, resucitara de entre los muertos. Qué glorioso sería. Qué glorioso sería que de una condición, de una necesidad económica fuerte, cuando estamos a punto de colapso, ¿verdad?, que Dios abriera las ventanas de los cielos y derramara una economía increíble y que de ahí saliera para pagar y hasta para más. Qué glorioso sería todo eso. Pero quiero decirles, mis amados, que tú y yo tenemos la gran bendición de ver constantemente, cada que tú le hablas a alguien de la palabra de Dios y viene a los pies de Cristo, lo único que estamos viendo es algo glorioso, maravilloso, milagroso, que es el nuevo nacimiento de un ser
un ser que estaba muerto en sus delitos y pecados, así como tú y yo. Amén. Amén, Dulce. Un día pasará, si el Señor así lo permite. Y va a pasar, si no es eh, en este siglo, será en el venidero, pero de que va a pasar, va a pasar. Tú te verás completa, Dulce, en el nombre de Jesús. En algún momento, Dios te va a permitir ver eso y tú lo vas a constatar y nosotros también contigo. Entonces, cuando una persona viene, ¿verdad?, a un nuevo nacimiento, se encontraba muerta en sus delitos, en sus pecados, como tú y yo lo estuvimos. La palabra de Dios es muy clara. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es una verdad. Estábamos lejos de la presencia de Dios. Y Romanos 6:23 también es contundente cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Y tú y yo estábamos en esa condición, pues puestos para la muerte eterna, no solamente para la muerte física, sino para la muerte eterna, la separación de Dios por una eternidad. Y se imaginan si ahorita, aquí en este tiempo finito, que un día vamos a ver su término cuando seamos llamados a la presencia de Dios o cuando Cristo venga, y es doloroso ver lo que vemos, vivir lo que vivimos, de repente, ver toda la atrocidad, la perversidad que se está viviendo en este mundo. Imagínense lo que va a ser en una eternidad, en donde no va a haber un tiempo límite, que va a ser eternamente y para siempre. Quienes se vayan al lago de fuego y azufre, en un lloro y sufrir y quebrantar de huesos constante, contra los que en la esperanza en Cristo Jesús tenemos la gran bendición de la resurrección para vida eterna, mis amados. Entonces, estamos hablando de algo espiritualmente poderoso. Venimos al nuevo nacimiento y ese es un gran milagro. Pablo estaba dispuesto a hasta dar su vida con alegría por este privilegio. Yo solamente quiero llevarte esta noche a que te sientas privilegiado, grandemente privilegiado, por el hecho de siquiera escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que desean que alguien les pueda hablar de la palabra, desean tener a la mano una Biblia, desean siquiera tener una hoja de un pedazo de la palabra de Dios para poder estudiarla, para poder analizarla, meditarla. Ustedes saben que les he comentado, yo fui testigo físicamente en Cuba cuando nosotros llevábamos una Biblia y la teníamos que romper hoja por hoja y empezar a pasarla a una familia y esa familia se la pasaba a otra familia porque no tenían las condiciones de poder tener una Biblia. De hecho, nosotros la llevábamos hasta escondidas, mis amados hermanos, porque el régimen castrista era tan increíblemente fuerte en ese sentido, había una persecución de una manera increíble. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de tener la Biblia no solamente hasta escrita en un libro, tenemos la facilidad ahora de traerla hasta en nuestro celular, en cualquier dispositivo. Somos privilegiados, mis amados. Y por eso el apóstol Pablo escribe de una manera excepcional ahí entre los versículos 17 y 18, dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. O sea, siéntanse privilegiados, dichosos, mis amados. Después de esto, Pablo da dos ejemplos de amigos que han demostrado cómo ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Y esas dos personas las señala Pablo, primeramente mostrando un interés sincero por todos los demás. Mis amados, que de verdad tú y yo mostremos un interés genuino por las personas que nos rodean, por nuestros hermanos en la fe. Yo les he pedido en muchas ocasiones, espero en el Señor que ustedes ya lo hayan hecho y que lo sigan haciendo. De repente, por favor, tómense la molestia de hablar por teléfono con alguien. En las redes sociales que tenemos están los teléfonos de muchas personas. Por favor, diríjanse a alguien, háblenle, díganle, ¿cómo estás? Quiero ponerme a tus órdenes. Déjame decirte que no estás solo, yo estoy para servirte, Dios está contigo, Dios te ama. Tener un interés genuino por la gente, mis amados.
Y en este caso, Timoteo fue uno de los mejores amigos de Pablo. De hecho, fue su discípulo. Y lo suele mencionar en sus cartas con regularidad. Constantemente hace alusión a Timoteo, así como a Tito y a otros personajes. La lealtad de Timoteo y la ayuda que dispensó para la vida de Pablo fueron muy grandes, mis amados. De hecho, Pablo llega a describir su relación como la de un hijo junto a su padre. Era tan estrecha esa relación de amistad que Pablo ya lo consideraba como un hijo. Pablo rinde homenaje a su mejor amigo, ¿verdad? A uno de sus mejores amigos. Y dice allí en el versículo 20, no tengo a nadie que se interese por ustedes tanto como Timoteo, con ánimo y con sinceridad. Mis amados, ojalá y todos nosotros pudiéramos tener esa expresión los unos para con los otros. Yo tengo a varios de ustedes en este mismo sentir, que se han mostrado con mucho ánimo y con mucha sinceridad por la vida de los demás y me apoyan de una manera excepcional. Me ayudan preparando temas, me ayudan desarrollando temas, me ayudan predicando los temas, me ayudan llevando, trayendo, yendo a visitar, predicando la palabra de Dios. Y puedo de verdad decir así como Pablo, ¿verdad? No, o sea, tengo gente que gracias a Dios también se muestra con interés por la vida de muchos. Pero hoy quiero infectar a todos de esta condición. Quiero llevar a todos a llevar esta realidad para que todos crezcamos, para que no haya nadie que se quede. Amén. Entonces Timoteo pues fue un instrumento de bendición y él mostró un interés genuino, sincero en el bienestar de los hijos de Dios. Hoy te quiero llevar a eso, que tú también muestres ese interés genuino. Recuerda que no hacemos acepción de personas. Tú le puedes hablar a cualquier hermano, no importa que a lo mejor ni lo conozcas físicamente, pero cuando no hacemos acepción de personas, pues a cualquier persona nos podemos acercar sin problema, sin prejuicios, sin siquiera señalamientos. Amén. El interés de Timoteo era totalmente auténtico. Él tenía una entereza de carácter. Había sido ya forjado al carácter de Cristo, mis amados. Ustedes y yo estamos recibiendo ese mismo forje. Estamos recibiendo esa misma enseñanza. Estamos llevando la enseñanza de los apóstoles, la doctrina sana. Por lo tanto, pues nosotros estamos ya siendo muy enteros en nuestro carácter, mis amados. Dios nos está llevando cada día a más, a más, a más. Pablo dice que ha servido con él en la obra del Evangelio. Hoy te animo a que tú también lo hagas de esa manera. El otro punto, pues que muestra, ¿verdad? El ejemplo siguiente, el segundo ejemplo que muestra es que ve el valor que ellos desarrollan en favor de los demás. Muestran mucho valor. Epafrodito fue también un fiel amigo de Pablo y de los filipenses. Su verdadero carácter se manifiesta tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, aunque con frecuencia las pequeñas cosas pues son siempre las más reveladoras, ¿verdad? Las grandes se ven fácilmente. Cuando tú vas y ayudas a alguien y que haces algo grande por esa persona, para la gloria de Dios siempre, pues se ve fácilmente, ¿verdad? Se ve cuando tú ayudas a una anciana a pasar la calle, se ve cuando tú puedes agarrar y dispensar de una economía a una familia que está pasando por apuros, que eres generoso, que eres dadivoso. Se ve cuando pues se predica la palabra de Dios abiertamente, ¿verdad? Ustedes ven lo que yo estoy haciendo sin problema, pero lo pequeño, aquello en donde nos metemos en oración delante de Dios, cuando rendimos nuestra vida, cuando doblamos nuestra rodilla, cuando nosotros empezamos a poner enfrente de Dios a alguna persona en oración, eso no se ve, pero es lo que marca muchas veces la diferencia. ¿Ah? Entonces, vemos aquí, mis amados hermanos, que ustedes y yo podemos hacer cosas increíbles, maravillosas en el Señor. De hecho, vemos que, fíjense bien, Pablo describe a Epafrodito
no solamente como su amigo, sino lo describe como su hermano, como su colaborador y compañero de la lucha que estaban llevando por el Evangelio de Cristo. Epafrodito había estado dispuesto a arriesgar su propia vida por su amigo Pablo. Y esta expresión se puede traducir de una manera más literal, así literal, como estar dispuesto a jugarse la vida por él. ¿Han oído esa declaración? Jugarse la vida por alguien, dar la vida por alguien, mis amados. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser capaces de dar la vida por uno de nuestros hermanos en Cristo? Yo sé que muchos, porque Dios nos ha llamado a eso. En la iglesia primitiva, en aquellos tiempos, había sociedades de hombres y mujeres que se autodenominaban los jugadores, que trabajaban, ministraban a los enfermos y a los prisioneros. Entonces, en ese momento, por ejemplo, se les llamaba a los jugadores porque se jugaban la vida a cada momento. Durante los tiempos, por ejemplo, de plaga, pues ellos iban a atender a los enfermos y se jugaban la vida. Mientras que todo el mundo huía de los enfermos y sobre todo de los muertos, pues había muchas personas, muchos hermanos en Cristo, que iban y enterraban a los muertos, asistían a los enfermos y salvaban a muchas personas aún a riesgo de sus propias vidas. En esta ocasión que hemos pasado por esta pandemia, mis amados hermanos, yo tuve la oportunidad, y lo digo para la gloria de Dios, y muchos de ustedes me apoyaron, de en los inicios, ¿verdad?, recolectar despensas y andar repartiendo despensas, pues hasta que de repente, ¿verdad?, en ese riesgo, en ese jugarse la vida, pues de repente fui declarado hace un año con la condición de COVID positivo. Y bueno, a partir de ahí el Señor me mantuvo en una condición de resguardo, pero la gloria sea para el Señor, porque a lo mejor no estoy llevando despensas o no estamos provocando eso, pero quiero decirles que ustedes y yo estamos llevando la palabra de Dios a muchísima gente. La despensa, como quiera que sea, Dios se ha encargado de mantener a toda la gente proveyendo en su momento, pero Dios nos ha llamado a llevar la palabra. Y hoy, gloria sea para el Señor, porque ustedes también me ayudan en ese sentido. Epafrodito en aquel momento se jugó la vida al asociarse con Pablo. Ustedes están jugando la vida al asociarse conmigo, ¿verdad? En ese tiempo Pablo estaba encarcelado por una acusación de un delito grave, porque pues él declaraba la palabra de Dios, y por lo tanto pues él también Epafrodito asumió el riesgo de ser acusado de lo mismo que él. Hoy le damos gracias a Dios porque hasta el momento, ¿verdad?, el hecho de predicar la palabra de Dios aquí en México, pues todavía está en una libertad. Espero en el Señor que se siga manteniendo así, pero si llegara el momento, porque Dios así lo dispusiera, que así como en Venezuela llegó el momento de que se prohibió la palabra de Dios, como en Cuba, como en otras latitudes, por la condición de los gobernantes, y que nos arriesguemos y que arriesguemos hasta nuestra vida por predicar la palabra de Dios, pues lo vamos a tener que seguir haciendo, mis hermanos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con esa idea clara. Bueno, pues Epafrodito tuvo un valor audaz para ayudar a Pablo. Doy gracias a Dios por ustedes que también están teniendo ese valor audaz para ayudar en la distribución, en la proclamación del Evangelio. Cada vez que ustedes reenvían un devocional, una parte de lo que enviamos como la palabra o los comentarios que se hacen, que mando todos los días, ¿verdad? Una vez que ustedes hacen eso, pues me están ayudando y están propiamente trabajando para el reino, mis amados. Yo los animo a que lo sigamos haciendo con una idea clara, ¿verdad?, de ser instrumentos para la gloria de Dios. El Señor nos quiere seguir usando y nos está usando de una manera excepcional. Solamente hay que pedirle que nos ayude, que Él nos ayude, que Él sea el que nos dé la fuerza, nos dé la valentía, el arrojo, todo lo que necesitamos. Que nos ayude a hacer todo sin quejarnos, sin discutir, sin provocarnos problemas. Así como a ofrecer la palabra de vida a alguien
en el día de hoy. Para que mañana, ¿verdad? El Señor va a permitir que te cruces con alguien en tu camino y que puedas decirle que Cristo le ama y que puede tener él la experiencia que tú estás viviendo al acercarte a Dios, al vivir en la presencia de Dios. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar.